Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Pamela o Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde. Esto es Historia Viva, la voz del pueblo de México, nuestra serie creada en conjunto por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Soy Ivette Mota y me da muchísimo gusto saludarlos y agradecer a toda la audiencia que nos acompaña semana a semana. En esta ocasión pues seguimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y tendremos una amena charla para conocer pues desde diferentes perspectivas la presencia de la mujer en la historia de México. Como cada semana, por supuesto, nos acompaña el doctor Felipe Ávila, historiador y titular de este programa, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. Muy bien, Ivette, muchas gracias, buenas tardes, saludos a ti y a nuestro amable auditorio. Así es, y bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy porque luego nos quedamos cortos de tiempo. Como les decíamos y les invitamos desde la semana pasada, estamos continuando con la conversación con la doctora Margarita Vázquez Montaño. Ella nos va a platicar acerca de la historia del feminismo mexicano durante el siglo XX particularmente. Sabemos que la conmemoración del Día de la Mujer es un suceso de toma de conciencia respecto a la necesidad de que haya respeto, seguridad e iguales oportunidades para las mujeres. Por eso, por lo que se aprovechó para invitarlos desde la semana pasada y en siguientes programas a que nos sumemos también a la campaña de la Secretaría de Cultura mientras estábamos en casa con motivo del Día Internacional de la Mujer y que sucederá durante el mes de marzo. Bienvenida, Margarita, nuevamente a este programa Historia Viva. Hola, muchas gracias por la invitación en segunda ocasión y bueno, empecemos con el tema. Empezamos, pero antes de esto los invitamos a todos nuestros radioescuchas a que nos acompañen a escuchar esta breve semblanza que hemos preparado de nuestra invitada, la doctora Margarita Vázquez Montaño. Nuestra invitada, la doctora Margarita Vázquez Montaño, cuenta con maestría y doctorado en Historia por el Colegio de México, mientras su licenciatura fue cursada en su estado natal en la Universidad de Sonora. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio Mexiquense, donde desarrolla el proyecto Mujeres Intelectuales de Frontera, Convergencia, Activismo Político y Diálogo con México, 1910-1960. Entre sus distinciones destacan Estancia de Investigación Francisco I. Madero Fellowship, otorgada por la Hispanic Division de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2018. La Arthur J. Quinn Memorial Fellowship de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California. También fue acreedora al Premio para Proyectos de Tesis de Investigación Histórica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en 2011 y 2016. Además de una mención honorífica otorgada en el año 2012 por parte del Instituto Nacional de las Mujeres en el concurso de tesis de género Sor Juana Inés de la Cruz. La doctora Vázquez ha escrito artículos y libros tales como El autor invisible en la Revolución Mexicana y Golondrinas errantes, Mujeres sonorenses en la Revolución Mexicana, e Historia al aire, la radio como medio de experiencia histórica y otros más. Magali Vázquez obtuvo en el año 2020 el premio Frederick Katz a la mejor tesis de posgrado sobre la Revolución Mexicana que otorgan la Academia Mexicana de la Historia, el posgrado de Historia de la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México.
Estamos de regreso en Historia Viva. Agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, por Facebook y Twitter, tanto en Radio Educación como en las páginas del INER, también en las emisoras de 1060 de AM, 96.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, y en las diferentes emisoras hermanas en las cuales nos escuchan en todo el país. Felipe, pues en el programa anterior conocimos el feminismo de la primera mitad del siglo XX. Hoy el recuento continuará hacia finales de esta centuria. ¿Cómo se reflejaron, para que nos puedas platicar y poner en contexto, cómo se reflejaron los cambios políticos, económicos, sociales y también culturales en el feminismo mexicano en este periodo? Sí, Beth, que con mucho gusto. Quiero comenzar diciendo que como este es un programa grabado, cuando salga al aire ya será después del 8 de marzo. Esperamos que haya sido un día memorable una vez más, que haya sido una jornada de movilización, de concientización, de organización. Ojalá no haya habido violencia, pero creo que es muy importante mantener el significado emblemático de este día. Y no solamente este día, lo ideal es que se mantenga todos los días, pero bueno, es una fecha muy especial y nos da muchísimo gusto que con motivo de este 8 de marzo de 2021 podamos platicar acerca de la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. Continuando con el programa anterior, Ivette, me gustaría señalar que la Segunda Guerra Mundial significó una profunda transformación económica, política, social y cultural en todo el mundo, y particularmente en las relaciones de género. Creo que la Segunda Guerra Mundial fue una coyuntura que fue aprovechada por millones de mujeres en el mundo para ser más protagónicas, para tomar mayor conciencia, para tener un papel todavía más destacado dentro del mundo de la época, porque con la Guerra Mundial fueron movilizados millones de combatientes hombres que se fueron a los campos de batalla, que dejaron sus hogares, dejaron sus trabajos, y este hueco fue llenado por millones de mujeres. De manera muy importante, muchas se quedaron al frente de sus hogares como jefas de familia, se hicieron cargo de la manutención del hogar, de la educación y el cuidado de los hijos, de todas las tareas domésticas, pero también muchas de ellas se hicieron cargo de los trabajos que habían quedado vacantes por la movilización masculina a los ejércitos combatientes. De manera que las mujeres que ya trabajaban, muchas de ellas en distintas áreas de la economía en el mundo, pues tuvieron oportunidad de involucrarse mucho más en las tareas productivas. Entraron a una enorme variedad de trabajos y particularmente de manera notable a muchas de las industrias de guerra que estaban alimentando a los ejércitos que combatían, pero además se hicieron cargo de buena parte de la economía en donde los hombres habían dejado su lugar, que fue llenado por estas mujeres, y desde luego pues hubo millones de ellas que también combatieron en los campos de batalla. Hubo una enorme movilización y participación de las mujeres en los frentes de lucha, algunas como combatientes directas y otras en las distintas tareas vinculadas con el ejercicio de la guerra. De manera que, bueno, y también no hay que dejar de señalar que fue una tragedia para millones de mujeres, porque sobre todo en los sitios dominados por el nazismo alemán, las mujeres, particularmente las judías, las polacas, las gitanas, fueron objeto de una feroz persecución. Millones de ellas murieron como resultado de este genocidio de género llevado a cabo por el régimen nazi, y pues tuvieron un enorme costo en pérdida de vidas, de sufrimiento, de violaciones, de desgarramiento, que también no hay que dejar de señalar. De manera que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y que los hombres regresaron a sus trabajos, bueno, los sobrevivientes que pudieron estar en condiciones físicas de poder regresar a sus actividades, porque hubo también miles de mutilados de guerra, regresaron a sus trabajos, y muchas de estas mujeres que habían ocupado su lugar
fueron despedidas, fueron desplazadas. Sin embargo, Ivette, durante esta conflagración mundial, creo que las mujeres aprovecharon para tomar mayor conciencia del papel que ellas jugaban en la sociedad, se empoderaron de múltiples maneras y ya no permitieron que las cosas fueran como antes. Muchas se involucraron de manera decidida a la economía formal, valoraron mucho más el trabajo doméstico y creo que las condiciones de la posguerra en los años inmediatos posteriores al fin de la Segunda Guerra fueron el inicio de una gran ola de feminismo mundial en Europa, en Estados Unidos, en los países occidentales, pero también en otros lugares en América Latina, aunque con un cierto retraso. Pero creo que lo que cambió la sociedad durante la Segunda Guerra permaneció, porque fue un gran cambio cultural. Y creo que parte de este cambio cultural fue percibido, fue concientizado, fue interiorizado por miles de mujeres en todo el mundo, y creo que esto alentó una ola feminista que se fue extendiendo durante los años 50 y 60 en muchos de los países del planeta, y creo que pues esto es un poco el marco que nos permite conocer cuál era el contexto y desde luego pues también ubicar que México no estuvo ajeno a ese cambio, aunque en una menor proporción, porque México participó de una manera marginal en la guerra, en los frentes de batalla, básicamente a través del famoso Escuadrón 201, pero creo que también fue esta una situación importante que permitió un ascenso de la organización y la lucha feminista durante los años 50 y 60 del siglo pasado, Ivette. Gracias, Felipe. Margarita, hemos hablado tanto en el programa anterior como en este acerca de las olas, el concepto de las olas del feminismo. En 1953, que se le otorgó el voto universal a las mujeres, pues marcó el final de esta primera ola. Pero ¿cómo podemos entender o cómo debemos entender estos periodos? ¿Qué son las olas feministas? Ok, bueno, se conoce como olas del feminismo a, digamos, varias etapas por las cuales ha pasado el movimiento y que se pueden identificar muy bien, particularmente en lo que tiene que ver con los mecanismos de organización, las estrategias de organización, y por otro lado, digamos, se clasifican de esta manera por los objetivos que promueven estas etapas del movimiento feminista. La primera ola, que fue de la que hablamos en el programa anterior, pues está contextualizado por la lucha por el sufragio femenino y que tiene, digamos, su inicio formal en nuestro país a partir de los congresos feministas de 1916, de los cuales también hablamos y que tuvieron lugar en Yucatán, y que tiene su fase más o menos de finalización al término del sexenio de Lázaro Cárdenas, en este proceso en el que las mujeres se unifican en el Frente Pro Derechos de la Mujer para promover el sufragio femenino, que lo obtienen, pero que no se publican en el boletín oficial. Y en otro momento también se podría extender justamente esta primera ola hasta el año en el que las mujeres consiguen el derecho al voto en 1953. Y una segunda ola, que es de la cual vamos a hablar el día de hoy, digamos que inicia a partir se podría ubicar en la década de los 60, con el movimiento estudiantil de 1968, no solo en México, sino en otras partes del mundo, y también con los procesos contraculturales y el multiculturalismo, la diversidad sexual, la liberación sexual que promueve la contracultura y que también va a llegar a nuestro país. Y esa segunda ola no hay una claridad en qué momento termina, pero muchos lo ubican en las conferencias de Pekín en 1995. Digamos, a grandes rasgos, estas son las dos olas que podríamos ubicar temporalmente de manera histórica, y bueno, ya se habla de una tercera ola, ¿no?
Ya nos comentaba, nos adelantaba la doctora Margarita justo un poco del contexto que vivía México en los años 60 con los movimientos estudiantiles, en el cual efectivamente surge una conciencia mundial respecto a la necesidad de cambios, particularmente pues entre la juventud y las mujeres mexicanas. ¿Cómo se expresó esta necesidad en la sociedad mexicana y en la política, Felipe? Sí, Beth, yo creo que es importante señalar cómo al comenzar la década de 1960, la sociedad mexicana también estaba experimentando cambios importantes porque estaba comenzando a finalizar la etapa de la posguerra, la etapa conocida en términos económicos como el desarrollo estabilizador, la sustitución de importaciones. Este modelo al que México se había enganchado desde la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores a su conclusión, había agotado sus límites. El largo periodo de crecimiento económico basado en la sustitución de importaciones, en el crecimiento de la economía hacia adentro, en la ampliación de la producción agrícola a partir de la expansión de las superficies de cultivo, llegó a su agotamiento, y para la década de 1960, en términos económicos, este modelo estaba llegando a su fin. Había ya signos muy evidentes de que ya no daba para más, y desde luego pues esto comenzó a tener repercusiones porque dejó de crecer el salario, dejó de aumentar la reforma agraria, se empezó a hacer más lento el proceso de entrega de la tierra, hubo más dificultades económicas para seguir viviendo en la mayoría de los sectores asalariados, pero también yo creo que lo más importante, Ivette, es que llegó a su fin el modelo de control férreo, monolítico del partido de Estado que se había construido después de la Revolución Mexicana y que había podido mantener el control corporativo de las organizaciones campesinas, de las organizaciones gremiales, de las organizaciones populares, que no había permitido la lucha independiente por las reivindicaciones económicas de estos gremios, y que en los casos en donde la movilización se había salido de sus cauces legales, pues había sido brutalmente reprimida, como había sido el caso de las huelgas de los ferrocarrileros a finales de los años 50, y como también se expresó en la represión contra el movimiento magisterial al comenzar la década de los 60, la represión al movimiento médico, la represión brutal a un auge de movilización campesina que surgió en el estado de Morelos, encabezada por Rubén Jaramillo, y que fue brutalmente asesinado junto con su esposa y con sus hijos. Y creo que estos signos de una violencia más generalizada de Estado, llevada a cabo por los gobiernos priistas de finales de los 50 y de la primera mitad de los 60, lo que estaban expresando era el agotamiento de un modelo de control político que ya no podía mantener la estabilidad, y creo que esto quedó más que reflejado en esa gran irrupción popular que fue el movimiento estudiantil de 1968, porque creo que el movimiento de 68 fue un parteaguas que mostró con crudeza cómo la naturaleza del Estado posrevolucionario mexicano había cambiado, se había vuelto un régimen alejado de los principios nacionalistas, de justicia social de la revolución, sobre todo durante el cardenismo. Se había convertido en un régimen conservador, un régimen que además reprimía cualquier tipo de libertad y de expresión política independiente, y que no se tentaba el corazón para masacrar a los movimientos de protesta, sobre todo cuando tenían las dimensiones de la movilización estudiantil. Creo que el 68, desde este punto de vista, mostró los límites del régimen de la posrevolución,
un régimen que pues solo podía mantenerse si reprimía las protestas, si acallaba cualquier voz disidente, y que se había vuelto pues un gobierno abiertamente represor, sobre todo durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, yo creo que esta gran movilización estudiantil y popular del 68, lo que mostró en el fondo era el agotamiento de un modelo que había permanecido durante muchas décadas, que estaba haciendo agua y que no podía seguir así. Aunque fue brutalmente reprimido y fue una derrota, hay que reconocerla así, las demandas estudiantiles no pudieron cumplirse, pero creo que, sin embargo, el camino que abrió y la semilla que sembró sirvió para que esas ansias de libertad, esas ansias de independencia, esas ansias de construir una sociedad más justa y más equitativa fuera cristalizando poco a poco en las décadas siguientes, Ivette. Creo que así, de manera muy general, puede contextualizarse la situación que había en el México de finales de los años 60. Un escenario complicado y escenario que también desde antes había sido complicado y en lo posterior continuó. Cuando hablamos de la lucha de la mujer, pues definitivamente recalcamos en el programa pasado que para nada ha sido una lucha simplista, una lucha por lograr derechos básicos como la educación, el voto, la equidad laboral y de remuneraciones. Pero fue justamente estos movimientos que han sido los parteaguas de la lucha feminista en nuestro país. Margarita, ¿cuáles fueron los sucesos que fueron alimentando el feminismo mexicano en esa efervescencia social ya hacia los años 70? ¿Cuáles fueron las reivindicaciones y en qué se diferencia del feminismo setentero, pues, de una década después? Estoy yéndonos a otra década. Sí, claro. Bueno, valdría la pena señalar, Felipe hizo todo este trayecto así muy breve por la cuestión del tiempo del asunto político, pero también hay que hablar del aspecto cultural, ¿no? Que es muy importante para entender a estas generaciones del 60 y la generación del 68, porque hay una transformación entre estas nuevas generaciones de los valores sociales, en parte por los movimientos contraculturales, son generaciones de la posguerra, por así decirlo, que no están conformes con esa sociedad que se empezó a construir, particularmente en Estados Unidos en el contexto de la posguerra, y que de alguna manera influyó en el caso mexicano, con una serie de movimientos contraculturales a través de la música, la experimentación con alucinógenos, con la liberación sexual, y de alguna manera este aspecto de la contracultura o de la forma en la que las nuevas generaciones o la generación de los 60s, reivindicaron, pues permearon también a las mujeres en lo que tiene que ver con la emancipación, particularmente sobre su cuerpo y sobre el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y también en una conciencia que trascendió justamente las luchas de la primera ola, que estaban muy ligadas al sufragio ya conseguido, y a otros aspectos relacionados con la educación. Hay avances, ¿no?, en la presencia de las mujeres en las universidades, etcétera, pero que surgen unas nuevas reflexiones por este proceso de concientización y emancipación de las mujeres de estas nuevas generaciones, en donde se van a empezar a hacer reflexiones estructuradas o ligadas en torno al asunto del divorcio, la maternidad, en el sentido de que la maternidad es una decisión de la mujer, ¿no? Y ahí también va cruzado el asunto de la despenalización del aborto, por ejemplo, la igualdad salarial, aspectos que se vienen arrastrando desde la primera ola, y también temas relacionados con la violencia de género,
y la desigualdad y la discriminación estructural en el que las mujeres se encontraban. Respecto al 68, yo creo que valdría la pena también señalar que creo que fue, y varias historiadoras del feminismo lo señalan, como Ana Lau particularmente, que el 68 fue una experiencia definitivamente crucial en la organización de las mujeres, pero sobre todo porque, y así lo señala Ana Lau, porque a las mujeres en el movimiento estudiantil de alguna manera se les relegó, ¿no? a actividades secundarias. Muy pocas tuvieron acceso al poder de la palabra o a la toma de decisiones cruciales dentro del movimiento, y justamente fue esa marginación las que las llevó a darse cuenta que necesitaban organizarse y apropiarse además de los espacios de la movilización en la calle, ¿no? Que esto es muy importante porque es algo que deja el movimiento estudiantil del 68 para años venideros. El movimiento feminista de esta segunda ola, o el neofeminismo, como también se le conoce, es eminentemente urbano, hay que decirlo, también lo fue el de la primera ola, es universitario, estamos hablando de esta nueva generación de mujeres, y que además va a estar concentrado en un primer momento pues en la capital del país, en la Ciudad de México, y que lentamente se va a ir expandiendo hacia otros estados de la República. Sus principales intereses, preocupaciones y reflexiones las centraron, como ya lo decía, en la maternidad, el aspecto laboral femenino, la sexualidad, que es muy importante para las mujeres de esta nueva generación, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacidad de decisión sobre el cuerpo, ¿no? de cada una, y además en un contexto en donde surge el anticonceptivo, ¿no? El uso de la anticoncepción, que es algo muy importante para el caso de las mujeres, además de aspectos relacionados con la discriminación, la exclusión en diferentes ámbitos de la vida de las mujeres. Y en esta época, sobre todo a inicios de la década de 1970, algunos de los grupos que van a surgir fueron el Movimiento de Liberación de la Mujer en el 74, el colectivo La Revuelta en el 75, y en ese mismo año el Movimiento Feminista Mexicano. Lo importante que hay que decir sobre el feminismo de los 70s es que surgieron muchos grupos y colectivos que tenían una presencia fugaz, otros permanecían más durante un periodo más amplio, y estos grupos se dedicaron justamente a impartir conferencias, a promover charlas, y además, lo más importante, a hacer reuniones como muy pequeñas, justamente para reflexionar sobre las problemáticas de la mujer, aspecto o experiencia que ya tenían las mujeres feministas, particularmente en Estados Unidos, y que se retomaron en México, y digamos se adaptaron a las problemáticas propias en México, y además, bueno, trataron de llevar conferencias a otros lugares del país, publicaron textos, y además apoyaron huelgas de trabajadores, como en el caso de trabajadoras como las textileras, y además surgió toda una serie de colectivos en donde se promovió el cine feminista, surgieron las primeras organizaciones de lesbianas feministas, y además importantes revistas como la revista FEM, ¿no? De 1976, que es un antecedente importante que perduró hasta el 2005, y un antecedente para la revista Debate Feminista, ¿no? Que aún la podemos ver hoy en día. Qué interesante, Margarita, Felipe, gracias por compartirnos y llevarnos de la mano en esta historia de la lucha del feminismo en México, para poder entender cómo se ha adaptado esta lucha a los diferentes escenarios políticos, sociales, culturales que se viven en ese momento, y cómo la mujer se ha mantenido en pie de lucha para visibilizar su condición en general. Vamos a hacer un breve paréntesis para escuchar una cápsula que preparamos para ustedes acerca del voto femenino a la politización sin retorno, y continuamos con ustedes aquí en Historia Viva. Luego de los logros ganados por la lucha feminista durante el cardenismo, el presidente Miguel Alemán otorgó en 1947 el derecho a las mujeres para participar como votantes, así como para contender como candidatas en elecciones municipales. Su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, decretó en 1953 el derecho pleno a la ciudadanía de las mujeres,
con lo que se concretó la garantía de votar y ser votadas en elecciones federales. La participación de las mujeres en la política se desarrolló a un ritmo muy lento debido a que navegaba a contracorriente de la tarea política masculina imperante en la sociedad mexicana. Aurora Jiménez Quevedo de Palacios fue la primera mujer diputada federal electa en México por el estado de Baja California el 4 de julio de 1954. Bajo la equívoca idea de que la participación femenina favorecería al voto conservador, se permitió a las mujeres votar por primera vez en las elecciones federales del 3 de julio de 1955. Expectativa que se esfumó cuando quedó claro que el voto de las mujeres hizo más cívicos los comicios, y con ello se aminoraron además los pleitos, los robos y los delitos electorales que sucedían en las casillas el día de la elección. Macrina Rabadán, contendiente por el Partido Popular Socialista, fue pionera de las mujeres de oposición al ser electa como la primera diputada federal por Guerrero en 1958 y luchar en contra del cacicazgo. Pero el detonante de la participación masiva de las mujeres en la política opositora al régimen gobernante sucedió durante el movimiento estudiantil de 1968. Durante el movimiento estudiantil, las alumnas de la Escuela Nacional Preparatoria y de las facultades y escuelas en paro participaron activamente en las brigadas, en las asambleas, en los mítines, en los volanteos, en las marchas y en la creación de propaganda política. La atención masiva de la población a las demandas universitarias hizo tan poderoso y amenazante al movimiento estudiantil del 68 ante los ojos del Estado que se politizó a la sociedad en su conjunto, siendo esta la posterior semilla de la democracia y la toma de conciencia y participación ciudadana entre la juventud mexicana. El escritor Paco Ignacio Taibo II describió la vivencia de las jóvenes integradas al movimiento. Ser mujer en el 68 no era mala cosa. Era para miles de compañeras la oportunidad de ser igual. El 68 era previo al feminismo. Era mejor que el feminismo. Era violentamente igualitario. Y si no lo era, podía serlo. Un tipo, una tipa, un voto, un bote de colecta, un montón de votantes, un riesgo. Eso de entrada poco importaba si tenías falda o pantalón. Y ser hombre en el 68 era mejor porque existían esas mujeres. Después del 68, decenas de mujeres de distintas edades y condiciones sociales se unieron a grupos guerrilleros y, al igual que sus compañeros, fueron masacradas y desaparecidas. La historiadora Analau Jaibén escribió sobre el movimiento feminista de los años 70. En la década de los 70, mujeres urbanas, universitarias y de clase media formaron pequeños grupos para discutir los temas que les producían escozor: doble jornada, hostigamiento sexual, violación, brechas salariales, sexualidad, entre otros. Al compartir vivencias que se pensaban como propias e individuales, era posible advertir que el malestar era compartido. Los pequeños grupos fueron una modalidad organizativa que cumplía también una función terapéutica: hablar de la opresión para hacerla consciente y darle la visibilidad que se merecía. Así se acuña el lema que identificaría al movimiento por muchos años: lo personal es político. Soy la niña
Seguimos, amigas, amigos, en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Les recordamos que todos sus comentarios, aunque este programa es grabado, sus comentarios que nos dejen a través de las redes sociales, los vamos a retomar en la siguiente emisión. Estamos hoy platicando con la historiadora Margarita Vázquez Montaño acerca de los diferentes momentos y de las olas feministas que existieron en México. Avanzamos en las décadas y el feminismo mexicano de los años 80 significó la frase "lo personal es político". ¿Qué expresaba este cambio de objetivos, Margarita? Bueno, primero hay que decir que la frase aún es vigente hasta hoy en día, digamos, es utilizada también por el movimiento feminista actual y apela o busca llamar la atención justamente a las experiencias de desigualdad, discriminación y violencia vividas por las mujeres en la vida cotidiana y en el llamado espacio político y de forma individual, pero que lo que dicen las feministas es que todas estas experiencias de la vida cotidiana, de la vida, entre comillas, privada de las mujeres, en realidad están ligadas a estructuras sociales y culturales históricas de opresión que necesitan pues, respuestas sociales, políticas públicas para su resolución. En general, eso es lo que representa esta frase. En estos momentos, Felipe, en los años 80, pues hubo un suceso que literal cimbró a nuestro país, el terremoto de septiembre de 1985, principalmente en la Ciudad de México. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en este contexto? Bueno, yo creo que también 1985 fue un año muy emblemático, porque creo que con la tragedia que ocurrió en ese año, afloraron a la luz del día una enorme cantidad de problemas que ahí estaban y que sin embargo para muchos de los sectores del México de la época eran invisibles. Yo creo que por un lado, quizá uno de los aspectos más dramáticos del sismo del 85, con esa terrible tragedia humana y material que ocurrió, fue que se hicieron visibles, por ejemplo, las trabajadoras de la industria textil, como algunos de los radioescuchas de hombres y mujeres de mayor edad que quizá pudieron vivir ese año en la Ciudad de México. Había una industria textil en el centro histórico de la Ciudad de México y en algunas zonas contiguas, en donde había miles de trabajadoras que trabajaban todos los días en condiciones infrahumanas, en condiciones de hacinamiento, de insalubridad, de bajos salarios, de largas jornadas, de carencia absoluta de prestaciones. Y cuando ocurrió el sismo, que se derrumbaron varias de estas construcciones, pues uno de los problemas más dramáticos que pudimos ver fue la existencia de estas mujeres que trabajaban en esas dificilísimas condiciones y muchas de las cuales habían quedado atrapadas bajo los escombros, al igual que muchísima más gente de otras zonas, pero particularmente creo que ese fue un ejemplo que cimbró a la sociedad mexicana, porque en las tareas de rescate que se organizaron inmediatamente después para llevarles auxilio, para tratar de sacarlas con vida, creo que ahí comenzó también un proceso de visibilización, un proceso de toma de conciencia, un proceso de responsabilidad de otros grupos sociales con relación a las costureras y también un proceso de autoorganización de ellas, de manera que de los restos, de los escombros, surgió yo creo una conciencia distinta, un sindicato de costureras que fue ejemplar durante muchos años y varias organizaciones feministas que encontraron en el apoyo y la solidaridad con las costureras una magnífica oportunidad para canalizar sus inquietudes, sus intereses, sus aspiraciones y de contribuir a una tarea colectiva que era realmente importante. Creo que también el sismo, con la tragedia que significó,
para miles de familias haber perdido a seres queridos, haber perdido sus viviendas, sus pocos bienes, sus trabajos, sus escuelas, haber quedado damnificados. También esto permitió la organización de un fuerte movimiento inquilinario. Hubo una organización que así se llamó, 19 de septiembre, en conmemoración, en recordación a esa fecha trágica, y que después fue creciendo, fue aglutinando a más sectores y se fue convirtiendo en una alternativa de organización urbana para movimientos sociales independientes. Creo que el sismo del 85 permitió la concientización de una buena parte de la sociedad mexicana, también, bueno, en la Ciudad de México, también los límites del Estado mexicano, que fue incapaz de auxiliar, de ayudar, de rescatar a muchas vidas que se perdieron en los días primeros, pero que también mostró su falta de sensibilidad, de apoyo y de capilaridad para poder recoger y atender esas demandas, porque este movimiento inquilinario que surgió en el 85, pues a lo que se dedicó fue a tratar de reivindicar lo básico: su derecho a la vivienda, su derecho a tener agua potable, su derecho a tener luz eléctrica, a tener drenaje, a tener servicios básicos de salud, de educación, y también de poder ser escuchado y atendido con dignidad, ¿no? Entonces me parece que fue otra gran jornada de avance en la toma de conciencia, en la organización política, en la movilización y también en la identificación del Estado mexicano, pues como un Estado que estaba del otro lado de la mesa, que no estaba del lado de ellos, como fue quedando cada vez más claro en esos años, Ivette. Margarita, hacia las conclusiones para este segundo programa dedicado a la lucha feminista en México, ¿cuáles dirías tú que fueron las aportaciones de la lucha feminista en los años 70, 80 y cuáles son las demandas que aún persisten? Sí, bueno, primero es importante decir que las décadas de los 70s y 80s en la historia del feminismo son cruciales, pues justamente para entender el feminismo actual, ¿no? Sobre todo, en un primer momento, en lo que respecta a las diferencias de proceder y accionar de las diferentes corrientes del movimiento feminista, que hasta hoy en día lo podemos percibir, y además legó una serie de demandas y reivindicaciones pues aún pendientes de conseguir como la erradicación de la desigualdad en los diferentes ámbitos de la vida de las mujeres, desde su vida familiar o en sus relaciones familiares, como en los espacios laborales, en las dinámicas de la vida política y social, en todos sus abanicos de posibilidades, ¿no? Y además legó temas muy específicos que ya estaban en la agenda de las feministas de estas décadas, que tiene que ver como la vida libre de violencia, que es un tema persistente, sobre todo por el caso de los casos de feminicidios tan dolorosos que hoy aún tenemos, y el asunto del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, particularmente la lucha por la despenalización del aborto y esta tarea aún pendiente, que es una educación sexual completa y sin sesgos morales, ¿no? y religiosos, por así decirlo. Y finalmente, pues el feminismo de los 70s y los 80s permitió pues una apertura inusitada, ¿no? en el debate público y en la opinión pública de la agenda del feminismo. Y en parte porque también el feminismo se institucionaliza. Hay feministas que ingresan al servicio público, pero también se crean centros especializados en estudios de la mujer. Los más reconocidos e históricos son los de la UAM Xochimilco, el Colegio de México y el PIEG de la UNAM, por solo señalar los que surgen, digamos, en la década de los 80s y se consolidan en los 90s. Y también institutos gubernamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres a inicios de los 2000. Y mientras todo esto ocurría, las mujeres seguían organizadas, creando colectivos para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, para promover políticas públicas en torno a la despenalización del aborto, para generar todo esto que contamos hoy en día como son las alertas de violencia de género, etcétera. Entonces, digamos que en los 70s y los 80s fueron un parteaguas y además, digamos, la base
del movimiento feminista actual, aunque el actual tiene ya sus diferencias, por eso se habla ya de una nueva ola, ¿no? En el feminismo actual, con sus particularidades. Justamente, como lo menciona Margarita, hay una nueva ola y por eso es que vamos a dedicar un tercer programa a este tema. Como lo hemos dicho en los diferentes programas, el poder entender nuestro presente, pues es poder justamente conocer lo que nos ha construido la historia para poder entender nuestro presente, la lucha y las peticiones que siguen actualmente, pues no están todavía tan alejadas de los diferentes peticiones que se han hecho en tantos años de historia de la lucha feminista. Felipe, ¿cuáles serían para ti las conclusiones de estas dos principales décadas? Y bueno, para concluir, ¿cuál es el tema? ¿Qué nos vamos a enfocar el siguiente programa? Bueno, yo creo que como ya lo dijo ahorita Margarita, el feminismo de los años 70 y 80 del siglo pasado fue fundamental, no solamente desde el punto de vista de la lucha por los derechos de las mujeres, por tener mayores conquistas, mayores logros, mayor visibilidad. Y yo creo que también lo que hay que subrayar es que el feminismo haya podido avanzar en esas 2 décadas fue un componente central para el avance democrático que comenzó a reflejarse en México a partir de esos años, porque creo que esos años también fueron un parteaguas en donde toda la legitimidad de la que había gozado el Estado que surgió de la Revolución Mexicana y que le había permitido contar con el apoyo, con el respaldo, con la alianza de buena parte de los sectores populares, campesinos, obreros, de empleados, de clases medias, de burócratas, se fue erosionando. Se fue erosionando después del 68 y hasta el sismo del 85. Y creo que eso finalmente alimentó ese gran torrente de energías y de aspiraciones de cambio que hizo irrupción en el 88 en la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que creo que puso contra las cuerdas al Estado mexicano y logró canalizar una enorme protesta social, un enorme movimiento que ansiaba cambiar las cosas, que ya no quería soportar la situación que se vivía en esa época y que obligó al Estado mexicano posrevolucionario a ir teniendo que abrirse, a retroceder, a ver cómo su hegemonía se comenzaba a derrumbar. Y bueno, creo que nosotros somos herederos de esos procesos, porque todos esos cambios paulatinos y esos avances que costaron tanto esfuerzo y trabajo, pues creo que finalmente han valido la pena, porque eso nos lleva a la situación en la que estamos hoy, que creo que desde muchísimos puntos de vista es un México y es una sociedad mucho mejores que las que había hace 30 o 40 años, Ivette, aunque falta muchísimo todavía, pero creo que sí hemos ido avanzando. Y bueno, para el siguiente programa vamos a seguir platicando con Margarita, vamos a ver el feminismo de los años 90 del siglo pasado hasta la actualidad, el feminismo actual, que creo que pues es uno de los elementos más cruciales en este México que hoy está queriendo transformarse. Creo que la transformación que está en curso no podrá ser verdadera transformación si no incluye como un elemento central las reivindicaciones del movimiento feminista, Ivette. Así es una lucha con la cual continuamos. Es una lucha de transformación. La situación de México evoluciona y también la lucha feminista va evolucionando. Hemos gozado de
también los beneficios que hemos ganado durante todos estos años de lucha, pero esta continúa. Así que los invitamos también a que nos escuchen en un siguiente programa aquí en Historia Viva. Agradezco mucho a la doctora Margarita Vázquez Montaño, también al doctor Felipe Ávila, y nos escuchamos el próximo programa. Aquí estamos en Radio Educación y hoy los invitamos a que continúen en la señal. Cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México. Gobierno de México.